Sale el sol. Se inicia Antioquia Amanece. A esta hora, todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes, Luisa Fernanda Restrepo, María Andrea Botero y Juan Pablo Vélez. Antioquia Amanece con estilo propio. Bienvenidos. Bienvenidos a 6 minutos de la mañana de este 30 de enero del año 2026. Estamos finalizando este primer mes del año 2026. Nosotros aquí, como siempre, cumpliendo con nuestra cita informativa. Lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Los saludamos este viernes cultural, viernes lluvioso en la ciudad de Medellín, el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y nosotros aquí, igual, nos despertamos con todas las noticias, con toda la información para venírselas a contar a todos ustedes a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Recuerden que estamos también a través del canal CNC Medellín, TVN Global, ahí nos pueden ver en TVN, en el norte del área metropolitana del Valle de Aburrá. Hoy con muchas noticias como siempre, papas calientes, contenidos con estilo propio, mucha atención para que ustedes no se muevan durante estas 2 horas informativas que vamos a compartir con ustedes. También los vamos a saludar a través de nuestras redes sociales, agradeciéndoles obviamente a los que están conectados a través de ellas. Y también nos pueden enviar información, noticias, papas calientes, pero obviamente con todas las evidencias a través de nuestro correo institucional, contacto@antioquiamanece.com. Ahí siempre les estaremos dando respuesta. La invitación es para que a las 8 de la mañana sigan conectados a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, también nuestra página oficial para que ustedes estén ahí siempre informados con Antioquia Amanece. Mañana lluviosa, María Andrea Botero, con los buenos días. Buenos días, Luisa, Juan Pablo y a los televidentes. Sí, pero más que eso, hoy es 30 de enero. ¿Cómo van con esos propósitos? ¿Sí están cumpliendo? Porque Songo Sorongo ya se fue el primer mes. Entonces, ojo ahí con esa carta de propósitos que muchos firmaron el 31 de diciembre. No nos dimos cuenta y ya se fue esto. Ya empezó la alcancía. Sí, de hecho tengo que comprar ese otro marranito porque la que tenía del año pasado no la abrí y ya está saturada. Es decir, que estoy juiciosa con las monedas. Con las devueltas de cuando 500 y 1000, 500, sí, esa es la buena, 500 y 1000. Juan Pablo Vélez, buen día. Luisa, buenos días. María Andrea, buenos días. Saludos a todos nuestros televidentes. Feliz inicio de este viernes 30 de enero del año 2026. Se acaba este primer mes, así que hay que estar muy atentos a todo lo que pues, se dan en los objetivos de cada uno de nosotros. Feliz inicio, reitero, este viernes, un nuevo día para aprovechar las oportunidades y bendiciones que nos da Dios y la vida. Vamos a iniciar este viernes cultural contándoles noticias de nación, qué está pasando precisamente con decisiones que toman algunos entes competentes y que benefician o perjudican al gobierno nacional. Ya les vamos a estar contando las reacciones de lo que fue la decisión sobre la emergencia económica. Pues vamos a hablar de la Corte Constitucional en este momento porque luego de reunirse la sala plena de esta Corte, con 6 votos a favor y 2 en contra, los magistrados han decidido suspender el decreto de emergencia económica planteado por el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sustentado entonces en medidas fiscales y tributarias para captar recursos que sanearán el déficit financiero de la nación. Recordemos que en su momento, pues el gobierno nacional dijo, debemos pagar la deuda del país, hay crisis financiera en Colombia, por tal motivo debemos declarar la emergencia económica. Pues las reacciones no se hicieron esperar y obviamente hay reacciones por parte del ministro Armando Benedetti, quien explica claramente pues para qué se planteó precisamente esa emergencia económica, pero finalmente pues qué fue lo que decidió la Corte Constitucional y cuáles serán entonces las reacciones frente a esa decisión. Esto fue lo que dijo entonces Armando Benedetti. La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda. Y la deuda se debe pagar por constitución, lo mismo que los temas de seguridad social. Luego aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o
lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto. ¿Qué pasó al interior de la Corte Constitucional? Pues finalmente la ponencia del magistrado Carlos Camargo, que buscaba la suspensión provisional del decreto, se llevó a cabo y reiteramos, se aprobó entonces la ponencia. La ponencia tenía entonces como tesis que los problemas nombrados del gobierno no son nuevos, no son previsibles y pueden resolverse por vías ordinarias, es decir, que no era necesario precisamente hacer una emergencia económica para resolver el déficit financiero que tiene en este momento Colombia. Vengámonos para el departamento de Antioquia. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, nunca estuvo de acuerdo precisamente con esa emergencia económica y hoy celebra la decisión de la Corte Constitucional. Celebran la educación, la salud y el deporte en Antioquia. También en los otros departamentos hermanos, que son los grandes ganadores con esta suspensión del decretazo de la emergencia económica de Petro. El equilibrio de poderes está a salvo. Antioquia defendió esta causa y hoy valora la decisión de la Corte Constitucional. El gobierno Petro desconoció al Congreso y quiso pasarse por la faja la Constitución del 91. La Constitución se cumple y la autonomía fiscal de las regiones se respeta. Bien por los magistrados que honran con dignidad y apego la Carta Magna. Otro de los que reaccionó fue el mandatario de los medellinenses, estamos hablando del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, donde claramente hace un recuento que desde el 13 de enero radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de la suspensión urgente del decreto de la supuesta emergencia económica. Esta fue la reacción de Federico Gutiérrez. Hoy la Corte tomó una decisión histórica y valiente y suspendió esos absurdos decretos. Miren un poco de contexto. Petro firmó el 29 de diciembre, en plenas fiestas, cuando la gente estaba terminando el año, un decreto que hacía que muchos productos de consumo habitual subieran del 5 al 19%, sin importarle cómo afectaba el bolsillo de la gente. Agradezco y felicito a los magistrados y magistradas valientes que protegieron el país, la gente y el equilibrio de poderes. En nombre de Colombia le agradece, dice el alcalde de Medellín, a los magistrados y magistradas que tomaron esa decisión de suspender esa emergencia económica. Hay otras reacciones, hablemos de la precandidata presidencial del Partido Centro Democrático. Sabemos que esta colectividad es la mayor opositora hoy al gobierno nacional. Estamos hablando de Paloma Valencia, quien reacciona también a través de esta publicación. La Corte Constitucional acogió mi solicitud y suspendió la emergencia económica. El gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por decreto. No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal es un problema estructural y la creó el gobierno Petro con su pésima administración. Fue lo que dijo entonces a través de esta post la señora Paloma Valencia y obviamente hace alusión a una carta que ella envió al magistrado Carlos Camargo en su momento, haciendo la misma solicitud. Vámonos para otro partido, el Partido Conservador. Vamos a hablar con Efraín Cepeda, él es el presidente de esta colectividad azul a nivel nacional. Miren lo que dijo después de la decisión de la Corte. El Partido Conservador celebra la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de suspender el decreto de emergencia económica decretado por el gobierno nacional, que le metía la mano al bolsillo a los colombianos, que propiciaba el contrabando y que golpeaba las finanzas de los entes territoriales. Lo habíamos advertido en el debate del día 27. Aquí no hay hechos sobrevinientes. Aquí hay que defender la separación de poderes y la democracia. No a un gobierno autoritario, ha expresado la Corte Constitucional en el mismo sentido de las comisiones económicas del Congreso del BTU. Otra que estuvo de acuerdo con esa decisión de la Corte fue María Claudia Lacotur, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, quien afirmó que la Corte Constitucional actuó de manera adecuada. Esto fue lo que dijo. Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. También reconocemos el rigor y la independencia que ha tenido la Corte Constitucional.
Desde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia reiteramos que los hechos invocados son estructurales y previsibles y exige soluciones permanentes, no medidas extraordinarias. Ahora vámonos para el otro lado, para los que no estuvieron de acuerdo con esa decisión de la Corte, y claramente es el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro ha reaccionado a través de 2 trinos políticos, donde dice: 1, ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los mega ricos se trasladará y socializará una crisis mayor, con el pago de la crisis que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa del interés del Banco de la República y de la especulación del FRAC del país. Solo basta esperar. Fue una primera reacción, pero también reacciona cuando la Corte Constitucional publica precisamente ese comunicado donde decide suspender provisionalmente ese decreto número 1390 de 2025, y dice el presidente Gustavo Petro: se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad. Con esto quiere decir entonces el presidente Gustavo Petro que emprenderá acciones a través de su gobierno nacional frente a esa decisión que tomó la Corte Constitucional. Pero también otra persona del gobierno nacional reaccionó de manera negativa frente a esa decisión de la Corte, y fue Marta Carvajalino. Acaban de impedir que se haga un recaudo progresivo y justo que permita atender las situaciones sociales que la negativa del Congreso a la ley de financiamiento tiene en vilo. Hay una negativa a que los que más tienen aporten más, un no a que el salario de los trabajadores sea suficiente para vivir dignamente, un no generalizado en la búsqueda de la justicia social. Nosotros seguiremos en la brega por el sí, en la brega por la vida, por la esperanza que ha construido el poder popular. Ahí están entonces reacciones a favor, reacciones en contra. Unos celebran la decisión de la Corte Constitucional. Recordemos que es una suspensión provisional, es decir, que tiene un proceso que debe seguir, pero pues esa es la decisión hoy que toma la Corte Constitucional frente a esa emergencia económica impuesta o presentada por el gobierno nacional. No solamente a los mega ricos, recordemos que esta emergencia económica también le iba a cobrar entonces un impuesto adicional a aquellas fábricas de licores departamentales, con la cual se está recaudando un impuesto que iba directamente a la salud y en algunos casos también a la educación. Entonces se iba a cobrar un impuesto adicional, y también a los juegos de azar. Acá muchas personas han querido recoger los réditos de esta suspensión provisional por parte de la Corte Constitucional. Fíjese lo que decía Paloma: gracias a mi demanda salió también el gobernador, salió también el alcalde de Medellín, y lo que se hace en la Corte Constitucional es recoger una gran cantidad de demandas alrededor de esto. Pero quiero detallar acá algo muy importante. Recordemos que el presupuesto para Colombia durante este año 2026 es de 523 billones de pesos. De esos 523 billones de pesos hay una gran cantidad que está destinada a funcionamiento, es más o menos el 62%, esos son 328 billones de pesos aproximadamente, el 62% de ese funcionamiento. Lo que estaba diciendo muchos miembros del Congreso es: venga, si necesitamos más dinero, recorte, mándele tijeretazo a ese funcionamiento, porque cuando ustedes revisan en cada uno de los ministerios no se está cumpliendo con un porcentaje adecuado de lo que se debería, para mostrar que realmente se están haciendo inversiones en programas sociales, como lo dice el presidente de la República. Y otro asunto, y con esto termino, es que recordemos que una emergencia económica es un mecanismo extraordinario que está reservado solamente para situaciones imprevisibles. En este documento que radicó el presidente Gustavo Petro decía que era una situación imprevisible que le hayan negado la reforma tributaria en el Congreso de la República. Eso no es una situación imprevisible. Imprevisible es el tema de la pandemia, es cuando hay un terremoto, cuando hay una situación de emergencia climática, que eso sí es imprevisible y por lo tanto se necesita una destinación de recursos específica. Pero a que usted le niegue una reforma tributaria en el Congreso de la República cuando le daban otras opciones, pues realmente no lo es. Por eso es que acá la crítica es que se quieren gobernar por decreto y se están pasando al Congreso de la República por la faja. Y lo último, pues que le cobren los impuestos a los mega ricos, como decían, pues la situación no es tal, y ahora pues tampoco puede ser un pecado que si usted tiene mucho capital, pues entonces lo van a castigar cobrándole más simplemente para complacer a un presidente de turno.
Hay que decir que Antioquia, como ya lo dijimos claramente, y otros 16 municipios pues resolvieron no acogerse a esa emergencia económica. Esos mismos hoy son los que celebran la decisión de la Corte Constitucional. Vamos a hablar de orden público, que fue lo que pasó en el oriente antioqueño. Orden Público, con Juan Pablo Vélez, presente y futuro del periodismo de Antioquia. La policía del departamento de Antioquia en las últimas horas realizó un operativo en el oriente antioqueño, donde pues en el marco de la estrategia Juntos por Antioquia logró un resultado operacional de alto impacto según las autoridades. Esto fue con la captura de un presunto cabecilla de zona y 5 integrantes del grupo delincuencial común organizado, el MESA. Esto fue en acciones organizadas y desarrolladas de manera simultánea en los municipios de Marinilla y Río Negro, oriente antioqueño. La operación entonces fue el resultado de un proceso investigativo que lideró la seccional de investigación criminal SIGIN aquí en Antioquia, en coordinación también con la Fiscalía General de la Nación 18 especializada, que permitió identificar, judicializar y afectar de forma directa la estructura criminal dedicada al sicariato selectivo y al tráfico local de estupefacientes. En este operativo se capturó al señor Manuel, presunto cabecilla de zona, y además esos otros 5 integrantes, que reduce entonces el sicariato, tráfico de drogas en el oriente del departamento de Antioquia. Veamos lo que dice el comandante del departamento de Policía de Antioquia. Esta estructura, un componente importante en lo que tiene que ver con temas de microtráfico, de rentas criminales, homicidios selectivos que estaban liderando y coordinando estas personas que fueron capturadas, y me voy a referir sobre los capturados, alias Nietzsche, alias Mono, alias Juancho, alias Barber y alias El Viejo. Estos estaban pues bajo la coordinación de alias Manuel, que es el cabecilla principal, y en las diligencias de allanamiento pues fueron incautadas 2 armas de fuego tipo pistola, 11 cartuchos calibre 38, 3 grameras, 50 dosis de base de coca, 60 dosis de marihuana y 3 teléfonos celulares, al igual que 5.700.000 pesos en efectivo, debilitando de verdad lo que tiene que ver con las rentas criminales, el esclarecimiento también De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Antioquia, pues este operativo y este resultado impacta de manera directa la capacidad operativa, sicarial y financiera del grupo delincuencial organizado El MESA, reduce la violencia asociada a economías ilícitas y fortalece la convivencia y seguridad ciudadana en el oriente antioqueño, pues al neutralizar a estas personas que estamos viendo en pantalla, actores que venían generando afectación y temor sostenido y pues obviamente alterando la tranquilidad de la comunidad tanto en Marinilla como en Río Negro, pero en general en el oriente del departamento de Antioquia. 6:19 minutos de la mañana, pues a raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad de Medellín, pues las administraciones, en este caso Medellín, la administración de Medellín ha tomado decisiones y se ha hecho pues una limpieza. Vamos con temas de ciudad con María Andrea Botero. Noticias de Ciudad con María Andrea Botero, la voz de la verdad. Mire, estas afectaciones luego de la gran lluvia que se presentó el pasado 28 de enero, pues todavía siguen mostrando algunos rezagos. Mire cómo quedó la vía, pues todavía siguen entonces en este momento varias cuadrillas por parte de Envarias y también funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, donde están haciendo limpieza de varios sectores. La mayor afectación se presentó, recordemos, fue en la Comuna 14, esto es el poblado justo allí en límites con el municipio de Envigado. Para que recordemos, fueron varias quebradas las que sufrieron afectación, la Presidenta, la Poblada, la Escopetería, la Guacatala y la Cristalina. Esta última en la confluencia que tienen con la quebrada La Guacatala, se desbordan y por lo tanto entonces genera esta interrupción en el paso vehicular. Esa imagen que estábamos viendo anteriormente donde se veía la capa asfáltica levantada fue justamente porque un box-culvert, que es decir, lo que está debajo de la vía, pues se generó allí una ruptura de esta capa asfáltica y por lo tanto entonces tuvo que intervenir también la Secretaría de Infraestructura de Medellín. Esta vía continúa cerrada
porque lo primero que tienen que hacer es una evaluación de cómo está por debajo de la vía, de cómo están las quebradas, para poder determinar entonces cuáles son los trabajos que se deben lograr. Pues mire, hasta el momento se ha logrado hacer una remoción de 141 metros cúbicos de todo ese lodo que quedó sobre la vía. Esto equivale a unas 10 volquetas y hay unas 300 personas que continúan trabajando en la limpieza de las vías. Esto fue lo que dijo la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, haciendo ese balance preliminar de cómo se ha intervenido cada una de estas zonas. Estamos atendiendo la situación, la recuperación ya del espacio y la verificación de las condiciones en las que queda la infraestructura hidráulica para garantizar que podamos tener en el corto plazo acciones de mitigación. Y por supuesto, está priorizada la construcción de una obra que solucione esta situación que está en este momento en estudios y diseños por parte del área metropolitana del Valle de Aburrá, para que luego podamos hacer la construcción de esta obra, esperando que solucione. Obviamente estamos partiendo de una visión integral de cuenca y se ha hecho también una inspección en las partes altas de las quebradas que se activaron a raíz de las fuertes precipitaciones del día de ayer para determinar otros puntos críticos y poder atender estas situaciones con el ánimo de mitigar y por supuesto de gestionar el riesgo que se nos presenta. El secretario de Infraestructura, Jaime Andrés Naranjo, dijo que en este momento se están concentrando en poder revisar la infraestructura de la ciudad para poder determinar cómo se va a intervenir, porque hay un par de vías que continúan cerradas, porque a mí todavía me parece increíble realmente cómo se levantó esa capa asfáltica. Esto quiere decir que imagínense la presión que generó el agua por debajo de la vía, que lo que hizo fue romper entonces de abajo hacia arriba. Están en una valoración técnica en el campo y también están todavía haciendo unos monitoreos con vuelos de dron justamente para determinar de dónde vienen las grietas. Acá hay algo muy importante para recordar. Medellín, realmente Medellín se debería pintar de azul porque a Medellín la atraviesan más de 4.000 quebradas y afluentes. Y por eso es que nosotros solamente vemos el río Medellín, pero este no fue el que se desbordó, fueron las quebradas las que ocasionaron todo esto. Eso fue lo que dijo el secretario de Infraestructura. Y en este punto en particular, acompañando lo que es la Secretaría de Medio Ambiente en la inspección del box culvert de la quebrada La Poblada. La quebrada La Poblada desemboca en la quebrada La Presidenta y al parecer hubo un evento de saturación que generó una explosión del agua que levantó el pavimento y lo dañó. Nosotros como Secretaría de Infraestructura lo que estamos haciendo es apoyando las labores de remoción de toda la estructura del pavimento. Vamos a descubrir el box culvert con funcionarios especialistas del área metropolitana y de la Secretaría de Medio Ambiente. Se va a inspeccionar la situación del canal, del box culvert, y luego seguiremos apoyando la restitución del pavimento y de la estructura de la carpeta asfáltica. Igualmente estamos acompañando otros puntos de ciudad que también tuvieron afectaciones con toda nuestra maquinaria y nuestro equipo. Muchos locales comerciales que están ubicados a lo largo de la avenida de Las Vegas, a la altura del edificio Tigo, de Bancolombia, del Centro Comercial Monterrey, sobre todo los que están en la parte subterránea, resultaron muy afectados, con pérdidas millonarias. Mi pregunta frente a todo esto es, ¿quién responde frente a esta situación? Cuando se ha dicho además que si bien en este momento están en un programa de cuidado de mis quebradas, mis ríos, pues sigue todavía existiendo el problema de drenaje de los ríos y quebradas de Medellín. Un problema que viene hace años y pues al parecer las acciones todavía siguen siendo insuficientes. Ya son las 6:24 de la mañana, les vamos a contar noticias, papas calientes, más adelante, después de este corte comercial. Antioquia Amanece es un programa informativo, de debate y de opinión. No se pierdan nuestras emisiones diarias, lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Allí les contamos noticias de ciudad, orden público, departamento, política y todo lo que usted desea conocer. Las controversias entre líderes y gobernantes políticos las tratamos. Vamos hasta el fondo para mostrarle la realidad. Las papas calientes son denuncias ciudadanas, siempre con evidencia y control. Preguntas que pueden ser incómodas. El análisis y las reacciones de todo el ajedrez político lo encuentra aquí en Antioquia Amanece y a través de sus redes sociales con estilo propio.
¿Quién dijo que crecer nos obliga a no vivir experiencias a escala? Este es un lugar completamente diferente y con una propuesta única en la ciudad. Este es el Gasprobar perfecto para todos. En La Cantera no solo juegas, también comes increíble. Pizzas para compartir, platos alrededor del cerdo, coctelería y una propuesta pensada para quedarse. La Cantera es una experiencia completamente nueva en la ciudad. Un concepto innovador inspirado en espacios que ya existen en Dubái, Emiratos Árabes y Europa, donde el entretenimiento, la gastronomía y el juego se mezclan para crear algo que no se parece a nada que ya conocías. ¿Estás listo para tomar el control? Estudiar tu posgrado en la U Digital de Antioquia es poder conectarse desde las costas del Bullerengue hasta las extensas llanuras del Joropo, con una institución flexible que te permite estudiar sin que tengas que pausar tu vida laboral, porque en la U Digital de Antioquia todos nuestros posgrados son 100% virtuales, con acompañamiento continuo y la posibilidad de interactuar con profes y estudiantes de cada rincón del país. Conéctate con tu futuro. Estudia tu posgrado en la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. La papa caliente con que ir a la salida. Y debemos hablar de la Universidad de Antioquia antes de hablar hoy con nuestro primer invitado, porque se llevó a cabo la reunión del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, como claramente nos lo había dicho la profesora María Isabel Duque, quien estuvo precisamente acá en entrevista. Pues uno de los puntos será aceptarle la renuncia al rector John Jairo Arboleda. Ahí estamos viendo en pantalla el Consejo Superior Universitario, que ya les vamos a contar precisamente cómo fue la votación de ellos frente a esa renuncia que presentó John Jairo Arboleda. 6 consejeros votaron no, porque estuvieron de acuerdo en que las motivaciones de la carta que presentó el señor Arboleda no eran aceptables, no coincidían precisamente con lo que se había solicitado. Arboleda se refirió entonces a algunos puntos, como que le pidieron hacer cosas que él no quiso. Nadie aceptó las motivaciones porque eran vagas y faltaban también a la verdad. Los 6 votaron no, pero presentaron todos motivos diferentes, y ahí es cuando nos debemos remitir a ese Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Empecemos entonces, por ejemplo, por Ministerio y Presidencia, en este caso el ministro de Educación Daniel Rojas y el delegado de la Presidencia de la República, el señor Wilmar de Jesús Mejía. Estaban más enfocados a que el rector negaba las medidas que había impuesto el ministerio, por eso votaron no a esa renuncia que presentó el señor John Jairo Arboleda. Vámonos para la gobernación de Antioquia con el gobernador Andrés Julián Rendón.
en la gobernación están enfocados en que no estaban de acuerdo en que se haya reemplazado temporalmente al rector Arboleda y que se haya impuesto a través de la presidencia pues otro rector al menos encargado o por temporalidad. Vámonos con los profesores. En este caso entra la profesora María Isabel Duque, quien reiteramos estuvo acá y la estamos viendo ahí en pantalla. La representante de los profesores, ellos decidieron no aceptarla porque solicitaron que él respondiera por la información que estaba pidiendo el ministerio y que por tal motivo debía entonces seguir en su cargo para dar respuesta a esos interrogantes. Vámonos con los empresarios. Carlos Alberto Mesa, representante del sector productivo, los empresarios votaron no, pero no dieron explicación alguna a esa decisión que tomaron. Los egresados votaron sí, los estudiantes votaron sí porque le estaban solicitando la renuncia precisamente desde el año pasado y las directivas académicas de los decanos votaron sí. ¿Cuál es la situación? Miren, si Arboleda mantiene su renuncia en 30 días hábiles, esta se hace efectiva. Reitero, si el señor John Jairo Arboleda mantiene su renuncia en 30 días hábiles, esta renuncia se hace efectiva, dejando obviamente el señor Arboleda el cargo y para buscar entonces, al parecer, su jubilación, que es lo que quiere. Si retira su carta de renuncia y sigue como docente como lo es en este momento, pues puede aspirar nuevamente a la rectoría en un periodo siguiente, aunque él volvería a su cargo solamente sí o sí si el ministerio levanta entonces la medida de reemplazo temporal antes de terminar su periodo, que es en marzo de 2027. Es decir, si en este momento el ministerio y la presidencia dicen se levanta la medida provisional o temporal de la que hablamos, pues simplemente este señor John Jairo Arboleda sigue en su cargo. ¿Quién está hoy como rector? Que ya se los hemos contado. Héctor Iván García, el que estamos viendo en pantalla, es el rector en reemplazo temporal del señor Arboleda, mientras todavía se mantengan las medidas del gobierno nacional. Esta es la situación, esta es la información que nos entregan al interior de la Universidad de Antioquia. Pues hay que decirles, no se le aceptó la renuncia a John Jairo Arboleda, por lo tal sigue en su cargo. Vámonos con nuestro invitado de hoy. Los que generan, los que opinan, los que proponen y los que debaten aquí. En Antioquia Amanece, con estilo propio, saludamos a... Saludamos al diputado Manuel García, está hoy aquí en Antioquia Amanece. No han iniciado este año el periodo de sesiones en la Asamblea Departamental de Antioquia, pero ya muy pronto, será a mediados más o menos del mes de febrero, que los podrían citar a sesiones extraordinarias. Y la ordinaria sería iniciando el mes de marzo. ¿Es así, diputado? Con los buenos días. Todavía cabe, feliz año. Gracias. Estamos en enero. Gracias, Luis, un cordial saludo para ti, María Andrea, Juan Pablo, los televidentes, cibernautas y bueno, todo el departamento de Antioquia. Qué grato estar aquí. Felicitaciones por el set. Muchas gracias y bienvenido siempre. ¿Está bien la agenda que acabé de plantear o cómo está el tema de las sesiones en la Asamblea? Total, estamos esperando que el gobernador se pronuncie. Ojalá que lo haga con los diputados de gobierno prontamente y no nos tengan en ascuas a los diputados y diputadas del departamento, atentos frente a lo que se viene en un año político, electoral, complejo, y pues claro que la Asamblea del Departamento tendrá unas responsabilidades de frente de los antioqueños y antioqueñas. ¿Qué se piensa o qué se espera para este año de sesiones en la Asamblea? Y usted ya lo dijo, hizo la antesala, periodo electoral o año electoral. Bueno, pues primero hemos visto la dinámica de Andrés Julián Rendón, gobernador. Él le da pues toda la prioridad a los temas económicos para mover su agenda en esas promesas. Hoy plan de desarrollo por Antioquia Firme, frente a lo que los diputados le aprueben o no le aprueben en materia económica. También ha presentado ordenanzas de tinte y de corte social, pero pues la realidad es que los diputados y diputadas del departamento en un año electoral pues tenemos unas responsabilidades políticas con los equipos. Aquí está en juego con la ciudadanía, aquí está en juego el país. 8 de marzo consultas, tendremos elecciones al Congreso, nada más y nada menos que la Junta Directiva del país, y se nos viene primera y segunda vuelta que va a estar de ataque. Y si tú me lo preguntas, si las elecciones fueran mañana, Iván Cepeda es presidente de la República por el Pacto Histórico. A propósito de ese tema de las elecciones, ¿cómo avanza esa campaña? O sea, ¿quién está acompañando en torno a las legislativas en este caso? Bueno, pues el Pacto Histórico
está jugando en lista cerrada. Significa que nosotros aquí no vamos detrás de personas, sino un proyecto político de unas ideas que las encarnan y las representan los candidatos y las candidatas. Al ser una lista cerrada, entonces simplemente la ciudadanía, pacto histórico a Senado, pacto histórico a la Cámara de Representantes y de frente sí con nombre propio y con foto, Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, es nuestro candidato como pacto histórico. Pero si bien hay lista cerrada, en muchos partidos hay lista cerrada, pero también hay matices. ¿Usted tiene matiz o no? ¿O todos están abiertos a empujar la misma lista? ¿O tiene alguno de su preferencia por el, bueno, hay que empujar el pacto histórico porque necesito que el 4 del 5 en la lista llegue? Tienes toda la razón. Primero, pues venimos desde hace mucho tiempo encarnando al interior del progresismo antioqueño y la socialdemocracia, capitalismo con justicia social, y pues claro que nosotros tenemos unas apuestas políticas al Senado de la República. Carlos Alberto Benavides, senador actual, que viene de ser presidente del Polo a nivel nacional, es la fórmula. Y aquí en Antioquia con Verónica Estrada, que es la número 2 en la lista, va a ser representante a la Cámara y hemos venido acompañándola en sus correrías. Diputada Manuela, aclárenos algo, ya que menciona el Partido del Polo Democrático. Usted pertenece originalmente al Polo Democrático, pero el Polo Democrático entonces hace parte de esa gran sombrilla del Pacto Histórico. Total, ya nosotros nos fusionamos, personería jurídica como movimiento Pacto Histórico hace aproximadamente 3 meses. Tuve el honor para mí de militar 14 años en el Polo Democrático Alternativo y de ser el último presidente en el departamento de Antioquia antes de la fusión. Pero hoy hay una realidad maravillosa y es que estamos el Partido Comunista, está la Unión Patriótica, el Polo Democrático, nos hemos fusionado, progresistas, viene la senadora María José Pizarro y estamos esperando que resuelva unos temas administrativos, la Colombia Humana, pero sabemos que la Colombia Humana de corazón están todos y todas aquí. Hoy, de temas políticos electorales. Sí, antes de que cambie el tema, directora, pues quiero preguntarle qué análisis le da al panorama político contrario a su sector, a su ideología. Estoy hablando del Centro Democrático desunido. Creemos se va con Abelardo de la Espriella, mientras que Centro Democrático esperaba, creemos, dentro de esa puja política a la presidencia. Te voy a hablar como analista político. Claro que soy un hombre orgullosamente de izquierda, pero yo veo a la derecha más perdidos que caballo en un balcón. ¿Por qué? Como se nota, esa llegada del equipo de Creemos a la campaña de Abelardo de la Espriella marca una ruptura de frente a la ciudadanía, frente al uribismo, a Álvaro Uribe Vélez, su mentor, a Andrés Julián Rendón, por un lado. Se fueron por un lado con un Abelardo de la Espriella que sus mismos defendidos manifiestan que es un bandido. Sus mismos defendidos, estoy hablando de una LESAP y sigue lista, dijeron que los había tumbado. Eso es público, está en medios de comunicación. Entonces eso es un candidato, me hace acordar a Rodolfo, que en paz descanse, que era de la Liga Anticorrupción y hablaba mucho de la corrupción y ya... Estaba imputado. Imputado y condenado. Cuando ya fallece te lo condena la justicia por corrupción. Pero bueno, es una decisión que tomó Creemos, considero que se equivocaron rotundamente. Y ni qué hablar de la fractura en el Centro Democrático de Cabal, de la senadora María Fernanda Cabal, un alfil importantísimo del uribismo que muy seguramente va a arrastrar una bancada muy fuerte electoral del Centro Democrático. Entonces la derecha está fraccionada completamente, están mandando unos mensajes equivocados políticamente y esto es política y estamos en año electoral y eso tendrá un costo. Yo creo que Creemos está viendo la política desde el ombligo de la ciudad y del departamento. Claro que son fuertes en Antioquia, claro que son fuertes en Medellín, pero en el resto del país nos están subestimando y a nosotros nos encanta que aquí en Antioquia consideren que el pacto histórico no tiene ninguna posibilidad cuando las encuestas muestran todo lo contrario. Nosotros sí estamos organizados, tenemos un candidato de lujo sin tacha, sin mácula, Iván Cepeda, y fuera de eso, pues ahora el 8 vamos a una consulta donde vamos a recoger todo el progresismo, toda la gente que estuvo en el momento con Juan Manuel Santos, presidente, que nos están acompañando. Hablo de un Roy Barreras, va a estar en la consulta, eso no lo podemos negar. Y van a haber otros nombres, un Camilo Romero que recoge un sector del Partido Verde muy importante y ganará el mejor. Nosotros decimos que gana Iván Cepeda, va a ganar contundentemente y eso manda a un candidato con todas las posibilidades, dicho por Inbamer, por Caracol, por Semana, Polimétrica, y sigue lista de que hoy estamos punteando. Antioquia pensará que no es el bastión de nosotros y nosotros tenemos para decirles, yo que vengo a recorrer el departamento y que lo estamos recorriendo, el pacto histórico ha crecido exponencialmente. Yo puedo dar fe de eso.
En Antioquia. En Antioquia. Pregunta corta para respuesta corta para que vaya María Andrea. ¿Cree usted que María Fernanda Cabal se va del Partido Centro Democrático? Haciendo el contexto, el esposo ya se fue, pero ella es senadora del Partido Centro Democrático. Ella se va, ya lo anunciaron, se equivocaron con la senadora Cabal, el Centro Democrático, y pues en esa elección tal vez de la candidata más dócil para el uribismo y para Álvaro Uribe Vélez, la senadora Paloma Valencia, aquí hay una verdad, ellos van a llegar también a donde Abelardo de la Espriella, pero le salió adelante el equipo de Creemos en cabeza de su orientador, que es el alcalde de la ciudad. Ese movimiento es lo que es por Federico Gutiérrez, pero ese no es el candidato, y si ese es el candidato que nos van a colocar en segunda vuelta, y que queda aquí constancia en este importantísimo programa, si es Abelardo de la Espriella, lo vamos a derrotar con creces. Diputado Manuel, el 8 de marzo pues todavía está en duda y hoy se espera que el Consejo Nacional Electoral pueda decidir si Iván Cepeda podrá ir entonces a esta consulta del 8 de marzo. Pongámonos en este escenario, dicen que no puede ir porque ya participó, y así lo dice la ley, el 26 de octubre, donde salió ganador. Si él no participa, igual puede ir a la contienda presidencial porque está avalado por el partido. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están revisando y por qué esa importancia de poder participar en la consulta? Sabemos que podría haber pues obviamente un golpe político ahí en cuanto a la lectura de los votos ese día. Así es, pues nosotros seguimos diciendo que lo que hubo inicialmente en el pacto histórico fue una consulta partidista y que fue el Polo Democrático donde avaló, le permitió a diferentes candidaturas que se presentaran allí. Ejemplo, en su momento estuvo Daniel Quintero y la doctora hoy nuestra cabeza de lista, Carolina Corcho, que va a ser senadora de la República, y el Polo pues avaló esas 3 candidaturas. Está la discusión en el Consejo Nacional Electoral, pero vámonos para el otro escenario. El Consejo Electoral, que nosotros consideramos que no va a ser así, no permite que Iván Cepeda, candidato del pacto histórico, esté en esa consulta interpartista. Que se haga la consulta, entonces estaría Roy Barreras, estaría el ex senador y ex gobernador de Nariño, Camilo Romero, ganaría el que más votos saque, y si le toca después declinar, es una posibilidad política, renunciar, rechazar a esa capacidad y adherirse a la candidatura. En primera vuelta adherirse a la campaña de Iván Cepeda, porque ahí van a haber votos en urna, entonces pues vamos a ver cuántos votos sacan. Nosotros insistimos, la consulta se va a hacer, va a estar Iván Cepeda, pero si el Consejo Nacional Electoral no lo permite, pues solamente habrán 2 candidatos, Roy Barreras, Camilo Romero, y ahí miraremos cuántos votos sacan y ahí se tomarán decisiones políticas en frío, en seco, quién se baja para unirse a la campaña de quién. Nosotros pensaríamos que si ellos sacan menos votos que lo que sacó Iván Cepeda, pues lo normal sería que declinaran de su aspiración y se unan para que lleguemos fuertes a esa primera vuelta y ganemos en primera vuelta. Menos votos ¿en qué escenario? ¿En la consulta? En la consulta. Pero si la consulta es... Pero la consulta en este momento, o bueno, la del 8 de marzo, es muy diferente a la del mes de octubre, que era un tiempo frío, y ahora también va a haber un tiempo de elecciones a Congreso y a Senado, a Cámara y a Senado. Sería un escenario muy diferente en temas de votación y de participación ciudadana. Positivamente para la consulta. Imagínate, si sacamos casi 3 millones de votos en frío, ahora que va a salir, está convocada toda la ciudadanía, que van a estar las mesas rurales, estamos convencidos que vamos a sacar una votación mayor en esa consulta. Lo cierto es que esa consulta, Luisa, Juan Pablo y María Andrea, esa consulta sí va a definir las posibilidades reales que tiene el pacto histórico y el progresismo, porque ya vamos más allá, por eso hablamos de un frente por la vida, de si tenemos opción o no de tener, por ejemplo, una supremamente importante participación en el Congreso, más de 20, 30 senadores. Nosotros estamos apostándole a 55 senadores progresistas, socialdemócratas, y 86 representantes de la Cámara, porque lo que estamos viviendo es que ganamos el gobierno, pero no tuvimos el control del Estado, precisamente porque en el Congreso se nos atravesaron por todo y para todo para que Gustavo Petro no avanzara, pero hoy los resultados, por ejemplo, en materia económica son brillantes, dicho por los mayores portales económicos del mundo. Entonces, esa es una realidad incómoda para la derecha de Antioquia y del país, pero Gustavo Petro manejó bien, entre otras, la economía del país. Usted al inicio de esta entrevista, diputado, decía que usted viene recorriendo obviamente los territorios del departamento de Antioquia de cara a esas próximas elecciones, y hablaba claramente de que hay un potencial, si cabe la expresión, de los petristas, también si cabe la expresión, en el departamento de Antioquia, y se refirió específicamente a una subregión, podemos mencionarla. Claro. De una vez contar,
Oriente Antioqueño, que es precisamente la casa del expresidente Álvaro Uribe, de su derecha y del Centro Democrático, y de la casa del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. A mí me llama la atención, y desde que usted lo dijo, empecé a pensar acá, y yo ahorita le tengo que preguntar, ¿dónde más hay potencial petrista en el departamento de Antioquia? Porque llama la atención, Petro no lo han querido mucho en Antioquia, y eso hay que decirlo claramente. Bueno, pues te digo que eso está comenzando a cambiar. En el oriente antioqueño, en Río Negro, en San Rafael, en San Carlos, y sigue lista. En las reuniones que hemos asistido nos ha llegado mucha más gente nueva, muy contenta con los resultados del gobierno nacional y manifestando su apoyo irrestricto y de frente a Iván Cepeda. Hablemos de un suroeste, un Támesis, un Jericó. Esto ha cambiado por hechos, ejemplo, con la no renovación de la licencia al Anglo Gol Ashanti. En Jericó la gente está feliz. Claro, no está muy feliz la compañía Anglo Gol, pero la ciudadanía, los 11 de Jericó y sigue lista, están muy contentos con lo que ha hecho el gobierno del Pacto Histórico. Pero si nos vamos a territorio, las comunas, ¿qué decirte de las comunas? Aranjuez, aquí nomás detrás, para hablarte de Mano de Dios, aquí en Belén, detrás del Cerro de las Tres Cruces, eso es territorio petrista. Hablarte de un Urabá, de un Bajo Cauca, un Segovia, un Remedios, un saludo muy especial, los trabajadores mineros. Y algo que me ha sorprendido enormemente positivamente es ver la alegría de la fuerza pública en el departamento. Acabo de llegar de Bogotá, ayer o antes de ayer justo estaba por ahí cerca del Ministerio de Defensa en Bogotá, en el CAN, y pues uno escuchaba a los militares, pero de la manera más natural, mirando sus celulares, compartiendo el aumento. Pues ellos no votan, la fuerza pública no votan, pero sus papás, sus mamás, familias, claro, sus hermanos, nosotros vamos a barrer. Vamos a ganar, estoy absolutamente seguro, y si la derecha sigue como va, equivocándose como se está equivocando, pues nos están abriendo el camino. Eso es un movimiento muy político, ¿y por qué no lo hicieron durante los 3 años de gobierno y ahora en campaña sí le suben el sueldo a los de la fuerza pública? ¿Qué explicación darle a eso? Esa pregunta es para el comandante en jefe de la fuerza pública, Gustavo Petro. No. Yo soy un diputado del departamento, hay que preguntárselo al comandante pero son decisiones de gobierno que uno dice, bueno, si lo pudieron hacer en campaña, ¿por qué no lo pudieron hacer iniciando gobierno? Te doy una respuesta, Juan Pablo, en un programa eminentemente político. Esa es la política. Ay, Dios ¿Y por qué mío. no lo hicieron, por ejemplo, los otros también? Es decir, los de derecha. A mí me llama bastante la atención en ese sentido. Y en tiempos de campaña. Me encantó esa réplica. No, es decir, es un cuestionamiento que hago en situación de defensa, porque me llamaba la atención cuando hablaban de subirle la moral a la fuerza pública. No hay mayor moral que una retribución económica, y lo mismo para los médicos. Pero le quiero preguntar algo que me llamó la atención esta semana en una entrevista que escuchaba de José Félix Lafourcade, a propósito de lo que estaba preguntando Luis ahora. Y me llamaba la atención cuando le preguntaban a él que ¿cómo creía que iba a ser un gobierno de Iván Cepeda en comparación al gobierno del presidente Gustavo Petro? Y José Félix Lafourcade dijo, gobernaría mejor Iván Cepeda. Es un hombre tranquilo, es un hombre mesurado, es un senador de la República que viene con una amplia trayectoria, y yo insisto, sin mácula, sin tacha, lo que no le pasa a Abelardo. Yo insisto, creemos se equivocó, y de qué manera. Abelardo de la Esprilla tiene todo el rabo de paja del mundo, y pusieron a un candidato impresentable a apoyarlo en Antioquia. Por ejemplo, una Paloma Valencia. Pues no es de mi gusto ni votaría por ella jamás, pero era una candidata mucho más presentable que un Abelardo de la Espriella. El hombre show. Pero cuando ha estado en los medios de comunicación serios como este, en debates, en programas televisivos, radiales, no conoce el país, no tiene las cifras, no tiene la capacidad discursiva de gobernar, no entiende, para él es nuevo, es un hombre show, es un showman, un metrosexual completamente, pero de político le falta mucho. Ese no es el hombre para ser presidente. Pero mire, ahí también entonces me queda la siguiente duda, porque ¿qué capacidad ejecutiva tiene Iván Cepeda? Hace muy buenos controles políticos desde que es senador, ha hecho muy buenas revelaciones, conoce el país y conoce los datos, pero ¿qué capacidad ejecutiva tiene? Porque ahí también viene la crítica al presidente Gustavo Petro. Conoce el país, pero para ejecutar muy mal. María Andrea, dime cómo son tus ministros y ministras y te diré cómo es tu gobierno. Sencillo, nosotros ya pagamos la novatada. Nosotros no habíamos llegado al gobierno del país, no lo entendíamos desde adentro. Hoy ya fuimos gobierno nacional, tenemos ya un aprendizaje, tenemos unas lecturas que van a ser endosadas al gobierno de Iván Cepeda.
Y claro, Iván Cepeda viene de ser senador, de ser parlamentario y no ha estado en el Ejecutivo, pero nosotros, el partido que él representa, el movimiento que es el Pacto Histórico, hoy somos gobierno nacional y estoy seguro que en la selección, senador Iván Cepeda, para mí próximo presidente de la República, en la selección que haga de sus ministros y ministras estará el éxito de su gobierno y no podrá haber ese movimiento de gabinete tan repetitivo, continuo, porque eso ha afectado al país, pero eso es parte de nuestra enseñanza, ¿verdad? ¿Qué debemos decir, diputado, hoy de la decisión que toma la Corte Constitucional frente a esa emergencia económica, suspenderla provisionalmente? Entonces dicen, desde el gobierno nacional, obviamente no están de acuerdo con esa decisión, ni dicen, bueno, entonces que sigan los más pobres pagando precisamente por esos platos rotos. El otro sector dice, el total oposición dice, no, celebramos la decisión de la Corte Constitucional. Finalmente queremos entender aquí en Antioquia, los antioqueños, en qué nos afecta o en qué no nos afecta esa decisión que hoy toma la Corte Constitucional. ¿Para qué en Antioquia nos sirve esa emergencia económica? Bueno, pues imagínate que es que empiezan las realidades. Primero, esto no había sucedido con ningún presidente de la República. Primera vez que pasa, con Gustavo Petro como cosa rara. Segundo, ¿a quién iba dirigida esa reforma, esa emergencia económica? Pues a tocarle el bolsillo a los que tenían más de 3.000 millones de pesos hasta 136.000, 140.000 millones de pesos. Estamos hablando de unos, no es que sea malo, si a alguien le ha ido bien en este gobierno con los resultados económicos, es a los grandes empresarios, a las grandes capitales, dicho por ellos mismos, no por este diputado, les ha ido bien económicamente. Entonces se necesitaba que ellos que han sido históricamente en otros gobiernos, ejemplo Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Turbay y sigue lista, pareciera que había un cartel de los intocables. Los megarricos en este país, como eran los que financiaban las campañas presidenciales, pues nunca les tocaban sus capitales, permitían que blanquearan capitales en paraísos fiscales fuera de este país y hacían lo que se les daba la gana en materia de no aportar, pero eso sí se beneficiaban de los impuestos de todos nosotros y nosotras. Entonces, ¿hacia quién iba dirigido? Ya lo dije. ¿Qué sucede con la emergencia económica? Recordarle a Antioquia y al país que el Congreso de la República, cuando estaban todos en las mieles en el primer año de gobierno, aprobaron el plan de gobierno, en su momento Plan de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y ahí se hablaba económicamente cuáles eran las necesidades que tenía el país para salir adelante. Hoy hay una crisis económica, también recordarle a Antioquia, que 2 veces el Congreso de la República, nunca había pasado, le ha hundido la reforma fiscal al gobierno nacional. Entonces esto tiene unos avances o unos impactos directos en el presupuesto del país para cumplir con las obligaciones. ¿Qué obligaciones? La deuda. Entonces, claro que hay unos hechos que a pesar de que dicen los juristas, los magistrados, aunque no es una decisión de fondo, es transitoria, ¿verdad? Todavía falta que resuelvan de fondo, que no hay un hecho, exacto Luisa, que no hay un hecho sobreviniente, pero por Dios, ¿cómo no va a ser sobreviniente que el Congreso le haya hundido algo que dijo hace 3 años y medio que se lo aprobaba? Diputado, uno no puede esperar que lo aprueben y usted lo sabe muy bien, es como si fuera un hecho sobreviviente que un proyecto de ordenanza del gobernador, él espera que lo aprueben, que generalmente pasa, es real, pero pues eso no es un hecho sobreviviente porque la opción está de que se lo aprueben o no. Y sobre todo con la oposición que hoy tiene el gobierno nacional, diputado, que usted claramente la sabe. Es mucha. Así es. A mí que me duele, en el centro queda la ciudadanía. Esto es una lucha política. Sí. Hay un Congreso de la República donde desafortunadamente nosotros hoy no tenemos las mayorías. Y al no tener las mayorías, quienes tienen las mayorías se oponen a todo y por todo a lo que diga Gustavo Petro. ¿Quiénes quedan en la mitad? Los ciudadanos. Entonces el presidente dijo que aquí ya se van a tomar unas decisiones. Yo puedo vaticinar en este programa con toda tranquilidad. No se me hace raro que antes de que termine su mandato, Gustavo Petro, presidente de la República, convoque por decreto una Asamblea Nacional Constituyente. Que sea la ciudadanía. O sea, si el Congreso se opone, si las Cortes se oponen, pues no le tengamos miedo a la democracia directa y vámonos a las urnas y planteémosle unas reformas al país de fondo. Pare de contar. Yo haría eso si fuera presidente. Ustedes se me opusieron, Corte, Congreso se me atraviesan por todo y para todo. Vámonos a las urnas, Asamblea Nacional Constituyente y que sea la ciudadanía que diga si está de acuerdo sí o no. Pero mire, diputado, yo le pregunto porque de todas maneras el Congreso de la República es justamente para generar control. Usted está incluso en este momento en un espacio que le debe generar control al gobernador de Antioquia. Está usted, por supuesto, en una situación desfavorable porque la oposición es mínima en este caso, pero que porque le nieguen algo, entonces ahí está el decreto y lo saco y entonces gobierno por decreto. Entonces, ¿para qué un Congreso?
¿para qué una asamblea? María Andrea, volvemos a la política. Entonces aquí están habiendo acciones, están asustados la derecha representada en el Congreso de la República, en Senado y Cámara, que a Gustavo Petro le ha ido bien en materia económica. Están asustados que en año electoral vamos punteando en las encuestas. Entonces, ¿cómo los atajamos? Pues si yo hiciera parte de la oposición del gobierno nacional, tenemos que sacar algo debajo del sombrero para frenar porque nos van a ganar. Entonces, venga, frenémosle la chequera, hagamos que no pague la deuda externa, que incumpla a la nómina de los militares, de los policías, y ahí nos tiramos al presidente y nosotros ganamos. Hombre, lo dijo Donald Trump. Fueron unos congresistas, presidente de los Estados Unidos, de la derecha a mentirme y a malinformarme. Aquí está habiendo un juego sucio de la derecha, y claro que la derecha de este país está representada en la Cámara y el Senado y tienen unas apuestas políticas. Ellos están haciendo su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. ¿Qué acciones emprendería usted, diputado, quedándonos en esa emergencia económica, si el gobernador de Antioquia en este momento, pues a través de decreto, aprueba una emergencia económica para Antioquia? Usted como oposición, para que hagamos oposición en Antioquia y oposición en gobierno nacional. Mira, Luisa, los votos de nosotros, tú lo sabes, son públicos. Nosotros hemos, así como le hemos hecho control político a Andrés Julián y le hemos votado negativo muchas, también le hemos votado positivo varias. Y si hoy Andrés Julián Rendón nos dijera, mirándonos a los ojos y con los papeles sobre la mesa, mostrándonos que Antioquia está en un posible déficit fiscal y que no puede cumplir sus obligaciones económicas con los trabajadores oficiales, con su dinero que necesita para invertir en política pública, nosotros revisaríamos y se la votaríamos positiva, porque es que primero está el departamento, primero está la gente y después la batalla política. En Bogotá está pasando lo contrario. Los senadores y representantes a la Cámara que hoy son oposición al gobierno nacional están pensando en que por nada del mundo el pacto histórico puede ganar, en que por nada del mundo Iván Cepeda puede ser presidente, y entonces vamos a frenarle la chequera, vamos a asfixiarlo. ¿Qué pasó con Cuba cuando lo asfixiaron con los bloqueos? Pues tenaz, llevan al país a la esquina. Hoy hay una realidad. Nosotros pagamos la deuda que dejó Iván Duque, eso está sobre los números. Nosotros hoy tenemos un manejo económico sobresaliente. La inflación nunca había pasado pospandemia por el 8.6%. ¿Cómo no decirlo que la tasa de desempleo ha bajado estrepitosamente? Casi al 7%. ¿Cómo no decir que el dólar está en casi 3.600, 3.700 pesos, la tasa representativa del mercado? ¿Cómo no hablar del crecimiento de la economía, sobre todo en el desarrollo rural, el más del 9%, por encima del Producto Interno Bruto, que no supera el 3% en crecimiento, y la economía rural ha crecido? Lo estamos haciendo bien, pero empiezan dos actores. El Banco de la República no quiere bajar las tasas de interés, y no quiere bajar las tasas de interés porque para tú navegar una crisis fiscal existen dos caminos: inversión en lo público, ejecutoria en obra pública y el manejo efectivo de las tasas de interés. El Banco de la República, donde muchos son de derecha y que quedaron allá incrustados, están diciendo no le podemos bajar las tasas de interés porque entonces le seguimos haciendo el favor a Petro y le va a ir muy bien en la economía. Entonces no han querido bajar las tasas de interés. Ojo que lo dijo el presidente, al no bajar las tasas de interés, los famosos TES, los títulos de endeudamiento públicos, los bonos del Estado, que lo tienen los ricos, los mega ricos, ellos son los dueños de la deuda pública del país, pues claro, les conviene que las tasas de interés estén arriba porque les pagan muchísimos más dividendos. El presidente lo ha advertido, y sin embargo sigue la guerra sucia política contra el gobierno nacional, pretendiendo de que nos vaya mal, y les están pegando un tiro en el pie porque todos los días nos va mejor. Diputado, hay un fenómeno que hemos discutido acá Juan Pablo, Luisa y yo, que se ha presentado en estas elecciones presidenciales, y es que si bien el presidente Gustavo Petro ganó en el año 2022 con cerca de 11 millones de votos, pues no ha tenido un Congreso que está a su favor. Es muy particular porque tenemos un presidente de izquierda, pero un cuerpo legislativo que realmente está hacia la derecha, o es completamente casi que de oposición. Ahorita ustedes cómo están trabajando, ¿qué esperan entonces que suceda? Porque ustedes dicen, Iván Cepeda va a ser presidente, pero entonces ¿cómo va a ser ese Congreso? Que generalmente no conversa el Congreso con la misma línea presidencial acá en Colombia. Bueno, pues justamente esa es la apuesta de la consulta al Frente Amplio por la Vida, es traer a otros sectores políticos para tratar de asegurar unas mayorías en el Congreso y poderle darle gobernabilidad a Iván Cepeda. Pero claro que es un motivo de reflexión el respeto por la diferencia. El país se tiene que construir incluso con la oposición, y yo pensaría que nosotros, siendo gobierno nacional en cabeza de Iván Cepeda, el día 1
Yo, si fuera presidente de la República, le pediría al ministro del Interior que llamara a los representantes de la oposición, para ese caso el Centro Democrático, creemos y sentémonos en una mesa y avancemos como país. Pero en esas atravesadas políticas, yo no te dejo, tú no me dejas, como está Andrés Julián Rendón Cardona y como está Gustavo Petro, presidente, ese ataque de día y de noche de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y de Andrés Julián Rendón Cardona, al presidente de la República, ¿saben quién está perdiendo? Los antioqueños y antioqueñas. Si el Congreso se dedica a pelear todos los santos días con el presidente de la República, en vez de ponerse de acuerdo en lo fundamental, no sin dejar de hacer el control político, sino venga, coloquemos unas líneas rojas, en qué nos encontramos y qué le conviene a Colombia, pues muy seguramente avanza el país. Sí, porque qué desgaste, diputada. Todos los días encontramos que el presidente dijo, que el gobernador le respondió, que el alcalde también dijo. Qué desgaste para todos los antioqueños, para todos los colombianos. ¿Qué se espera de esa reunión el próximo martes? Casa Blanca, presidente Gustavo Petro, Donald Trump. La verdad es que todos aquí, todos los colombianos hacemos fuerza. Yo no sé a mis compañeros si les pasa igual, pero uno hace fuerza como que Petro no vaya a meter las patas a Estados Unidos, que hable coherente, que no se lleve el lapicito aquel. Usted también está haciendo fuerza, Usted diputada, también me lo está parece. haciendo, tiene cara. No, claro que también hago fuerza porque primero Oiga, y está... las dos mujeres encima hace muy duro. No, pero muy bien, esa es la política, excelente las preguntas. Yo, claro que también hago fuerza, yo estoy seguro que nos va a ir muy bien. Los asesores, los ministros, las bancadas del Congreso afines y cercanas al gobierno han tenido reuniones previas. Ya vemos ejemplo a un Roy Barreras haciendo en Estados Unidos una avanzada, dicho por él, no por mí, para que todo salga bien, y claro que el país está en juego. Pero a mí no me deja de sorprender, por ejemplo, un secretario de Estado, Marco Rubio, hablando de que a pesar de que no comparte muchas posturas de Gustavo Petro, hoy lo ve como un referente en la democracia. Yo creo que en buena hora han mermado esos ataques de lado y lado, y nosotros tenemos toda la confianza que a Gustavo Petro, a quien ya le van a autorizar así sea la visa provisional y transitoria, y estamos seguros lo tendrán que sacar de esa lista donde injustamente la famosa lista Clinton fue inmerso. Estamos convencidos por el bien del país de que tiene que haber humo blanco y que le va a ir sumamente bien con el presidente Donald Trump, con quienes tenemos diferencias políticas normales, naturales. Mira lo que está pasando, la misma policía norteamericana asesinando a norteamericanos, a inmigrantes. O sea, nosotros jamás vamos a aplaudir cosas como esas, pero concentrémonos en lo de nosotros. ¿Cómo no decir lo que Estados Unidos es el primer aliado estratégico comercial de Colombia? Entonces ahí hay que ponerse las chanclas y con mucho tino tratar, y son dos hombres de carácter. Todos conocemos a Trump y sus salidas, pero es el hombre tal vez más poderoso del mundo en este momento, y todos conocemos a un Gustavo Petro. Ahí se necesita calma, mesura, tranquilidad, y hablemos de lo que le conviene a los dos gobiernos. Prendamos todas las velas para que el martes nos vaya bien. A ver qué va a decir entonces el presidente Donald Trump frente a esas ayudas que necesitamos en Colombia, que son claras. Diputado, muchísimas gracias. Un feliz día para usted. ¿Cómo se vota el 8 de marzo? Le va a dar la oportunidad de que hable de sus candidatos. Bueno, gracias. Pues primero invitar masivamente a la ciudadanía, empezando aquí por Antioquia, a que el 8 de marzo lleguemos a las urnas. Está en juego el país, está en juego Colombia, y entonces escoger a los mejores hombres y mujeres que nos han de representar en el Congreso. Para el caso del pacto histórico es una lista cerrada, como les decía. Entonces, Cámara de Representantes marcamos pacto histórico, una X. Al Senado, al lado del logo del pacto está el cubículo pacto histórico, y a la consulta del 8 que nosotros tenemos en el Frente Amplio por la Vida, nosotros invitamos a que nos acompañen con el senador Iván Cepeda, próximo presidente de este país. 7:05 minutos de la mañana, vamos a un pequeño corte, ya venimos para contarles más papas calientes y más noticias, más contenidos con estilo propio aquí en Antioquia Amanece. Antioquia Amanece es un programa informativo, de debate y de opinión. No se pierdan nuestras emisiones diarias, lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Allí les contamos noticias de ciudad, orden público, departamento, política y todo lo que usted desea conocer. Las controversias entre líderes y gobernantes políticos las tratamos. Vamos hasta el fondo para mostrarle la realidad. Las papas calientes son denuncias ciudadanas, siempre con evidencia y control. Preguntas que pueden ser incómodas. El análisis y las reacciones de todo el ajedrez político lo encuentra aquí en Antioquia Amanece y a través de sus redes sociales con estilo propio.
¿Quién dijo que crecer nos obliga a no vivir experiencias a escala? Este es un lugar completamente diferente y con una propuesta única en la ciudad. Este es el Gasprobar perfecto para todos. En La Cantera no solo juegas, también comes increíble. Pizzas para compartir, platos alrededor del cerdo, coctelería y una propuesta pensada para quedarse. La Cantera es una experiencia completamente nueva en la ciudad. Un concepto innovador inspirado en espacios que ya existen en Dubái, Emiratos Árabes y Europa, donde el entretenimiento, la gastronomía y el juego se mezclan para crear algo que no se parece a nada que ya conocías. ¿Estás listo para tomar el control? Habla en Antioquia Amanece. Debemos hablar nuevamente del gobierno nacional, en este caso con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien habla claramente, explica claramente qué es lo que va a pasar con el uso de los drones en nuestro país. Esto fue lo que dijo el ministro. Fue por ello que, articulados con la Aeronáutica Civil y con la DIAN, construimos una resolución para controlar la comercialización de los drones que se importan en Colombia. Designamos que se debe declarar anticipadamente la importación de los drones, pero también que puede ser solamente por un puerto marítimo, que es Cartagena, o por un puerto aéreo, que es Bogotá. Esto nos permitirá saber exactamente quiénes compran los drones, cuál es el objetivo y el uso de los mismos. Con ello vamos a proteger a la población y vamos a evitar que algo que es empleado para el progreso y el desarrollo, como son los drones, sean empleados para asesinar a los colombianos. Esto hace parte de también proteger la vida. El ministro de Defensa asegura que se restringirá entonces la importación de drones mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Ahí claramente lo dijo, es una decisión que toma el ministro de Defensa. Pero hay fuertes declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro en contra de Laura Saravia. Quien era su favorita, recordemos que ocupó varios cargos a su lado, fue su mano derecha justamente. Uno de los últimos cargos fue como la directora del DAPRE, ahora está fungiendo como embajadora de Colombia en el Reino Unido. Pues esta semana el presidente Gustavo Petro hizo una intervención en público, allí estaba sentado el ex superintendente de salud Luis Carlos Leal y el presidente Gustavo Petro se refirió acerca de la salida del ex superintendente de salud, de los interventores y de las EPS, pero llamó muchísimo la atención
cuando el presidente Gustavo Petro culpó a Laura Sarabia del nombramiento de varios interventores a la salud y dijo que eran nombramientos políticos, que estas hojas de vida le habían llegado al ex superintendente Leal y que él, confiando que venían las hojas de vida con el visto bueno del presidente Gustavo Petro, los había nombrado y que gracias a ese nombramiento pues se había retrasado en por lo menos un año los proyectos de reforma a la salud y que por lo tanto también las intervenciones habían salido bastante mal, dado que esos interventores habían convertido esto en un negocio. Esto fue lo que le dijo el presidente Gustavo Petro a Luis Carlos Leal, a quien celebró, pero dice uno, echó al agua a Laura Sarabia. Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso. Por eso no está con nosotros, pero usted es un héroe de la salud de Colombia. Entonces le agradezco su esfuerzo y debe perder la ingenuidad. Laura Sarabia respondió desde el Reino Unido a través de su cuenta de X y diciendo que toda su gestión mientras estuvo en el DAPRE había sido trazable y que está documentada en chats. Además agrega, no participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben, pero además el equipo jurídico de la señora Laura Sarabia también envió una comunicación a la Fiscalía General de la República y dijo que la señora Lina Sandoval Echavarría, quien funge como su apoderada jurídica, dijo que se ha reiterado a la Fiscalía en la práctica de actividades investigativas en el proceso de desinformación contra Laura Sarabia y que además entregaron conversaciones digitales que acreditan que no tuvo injerencia en la designación de interventores en la salud y que para eso entonces están dispuestos a seguir aportando pruebas a la Fiscalía General de la Nación. Esto es fuego amigo, a quien quería mucho. Recordemos que en su momento, cuando ella salió en el año 2023 de la presidencia de la República, el presidente Gustavo Petro lamentó que se tuviera que apartar del cargo cuando se abrió todo este escándalo de la niñera Marielvis Mesa y de un presunto robo al interior de su casa, pero dijo el presidente Gustavo Petro que lo lamentaba y que era la ministra o la funcionaria de su corazón, pero ahora está diciendo que gracias a ella se nombraron interventores para hacer business, negocios. En temas nacionales, pues en las últimas horas se reunió el comité pro elecciones en el mes de marzo. Para el mes de marzo estamos hablando de las elecciones al Congreso de la República, pero también a las consultas. Definitivamente serán 3 tarjetones. El primero es para Cámara de Representantes, para cada uno de los departamentos. El segundo es el Senado de la República, que es a nivel nacional. Y el tercer tarjetón es para las consultas que se van a dar interpartidistas, donde está el Frente por la Vida, que es de la centroizquierda, donde está la gran consulta, que es de centro derecha. Se está esperando si Fajardo y Claudia López y Cristo si hacen esa tercera consulta dentro de ese mismo tarjetón. Entonces definitivamente serán 3 tarjetones. ¿Cuál es la novedad? Que en cada una de las mesas donde usted vaya a votar, pues le van a dar obligatoriamente la del Senado y el tarjetón a Cámara de Representantes. Le tienen que explicar que hay un tercer tarjetón, pero no es obligación de la persona que está en la mesa de entregarle ese tarjetón, simplemente explicarle que hay un tercer tarjetón para las consultas y cada ciudadano decide si va a votar la consulta o no. Esto explicó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Proceso de la mesa de votación del día 8, lo que se ha venido planteando de manera muy precisa hace semanas, inclusive con los candidatos y candidatas de las diferentes consultas, con las agrupaciones políticas que quieren hoy participar de las consultas en relación con la tarjeta electoral, es lo siguiente. El 8 de marzo los jurados entregarán 2 tarjetas electorales, la de Senado y Cámara de Representantes, y al mismo tiempo tienen el deber de informar a la ciudadanía de la existencia de una tarjeta adicional para las consultas y el ciudadano decidirá si quiere hacer ejercicio
de ella, es decir, votarla o no. Quiero que ustedes nos ayuden a precisar muy bien cuál es la instrucción que está amparada en la ley 130 de 1994. Es decir, usted casi que lo tiene que pedir, ese tercer tarjetón. Es obligación del jurado que está en la mesa de votación decirle, hay un tercer tarjetón para las consultas interpartidistas. Reitero, cada ciudadano decide si lo recibe o si no quiere votar por la consulta interpartidista. Me parece que es una situación que puede generar algún conflicto en el torno político durante ese domingo 8 de marzo, pero también hay una situación que preocupa y es la cantidad de municipios que están en riesgo electoral en el país. Esto dice el registrador. Donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional. Eso, por ejemplo, es un elemento de alerta que nos tiene que indicar. Como por ejemplo hay algunos lugares del territorio nacional donde hay una incidencia de la violencia muy alta y hay menor participación. Eso es razonable pues por aquello de la seguridad, pero también tenemos algunos lugares en el noroccidente de Colombia donde hay alta violencia, de acuerdo a los estudios que han presentado inclusive la fuerza pública, y alta participación. Eso que implica que pudiera haber instrumentalización del voto, coacción a los electores, y de eso se trata, de que en esta comisión se adviertan circunstancias de esa naturaleza, pues para... Ahí están las dos situaciones en torno a las elecciones del próximo 8 de marzo. Vamos a cambiar de tema, obviamente quedándonos en el escenario político, porque en estas campañas pasa de todos, compañeros. Yo quiero que vean ustedes la siguiente imagen de Vicky Dávila, precandidata presidencial. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a verla en pantalla. Inmediatamente reacciona Marta Peralta, congresista de la República. Y miren lo que dice. Ah, pero hacen un escándalo cuando me pongo jean y camiseta. Hoy aparecen otros disfrazándose de nuestras costumbres y de nuestra cultura para sacar votos, para posar en fotos y hacer politiquería. Y ahí sí guardan silencio. ¡Qué convenientes! Yo no me he visto de indígena por conveniencia electoral. Yo soy guayú. Hablo de Guayunoaiquí, parte de este territorio, de esta historia, de esta lucha, no solo en campaña, pero se rasgan las vestiduras porque me pongo un jean. Es lo que dice de acuerdo a esa publicación que hace entonces la señora Vicky Dávila, precandidata presidencial. Inmediatamente reacciona la señora Dávila y le dice: congresista Marta Peralta, para mí fue un honor recibir la manta de las manos de las valientes mujeres guayú. Usted, en cambio, ha deshonrado la tradición y el honor matriarcal, los ancestros, la cultura. Usted, sobre todo, o sabe todo lo que ha hecho. Usted es una vergüenza para La Guajira, cómplice política de este gobierno corrupto que se robó la plata del agua de los guajiros con sed. Ahí está, qué maluca esta situación, rifirrafe, encontrón entre Marta Peralta y Vicky Dávila, precandidata presidencial, pero bueno, juzguen ustedes a través de las redes sociales. Yo lo quiero dejar abierto a nuestros televidentes. Pero recuerde que en política está el que carga al niño y el que besa al adulto mayor. Total. 7:20 minutos, vamos con papa caliente a esta hora. La papa caliente con que ir a la salida. Hablemos en este momento de un nuevo nombramiento en una de las entidades descentralizadas de la Gobernación de Antioquia. Estamos hablando de la reforestadora de Antioquia, Reforestadora Integral de Antioquia, RIA. Pues bien, la Gobernación de Antioquia confirmó el nombramiento de Laura Mejía como nueva gerente Laura Marulanda. Gracias, Luisa, como la nueva gerente de la Reforestadora Integral RIA. Esta entidad hace parte de ese gran conglomerado público que tiene el departamento y que está enfocada en el desarrollo de proyectos forestales, ambientales y de sostenibilidad. La señora Laura venía de desempeñarse como secretaria de Hacienda del municipio de Río Negro hasta el mes de octubre del año 2025 y en el mes de noviembre participó, hizo parte de esa terna para poder ser elegida Contralora General de Antioquia. No quedó en esta terna.
La señora Laura cuenta con una trayectoria en el sector público, ha participado en Cornare y también en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Según información, pues ella es abogada con especializaciones en gerencia pública y tiene experiencia, alta experiencia, debemos destacarlo, relacionados con el control fiscal. Ahí estaba firmando entonces esa posesión frente a la directora de Gestión Humana de la Gobernación de Antioquia. Luisa, recuérdeme el nombre. De Talento Humano, Rosa Acevedo. Rosa Acevedo. Ella, la señora Laura, pues celebró a través de sus redes sociales este nuevo cargo. Dice que asume con gratitud y compromiso el cargo de jefe de control, de manos de jefe de control interno de esta entidad reforestadora de Ría. Agradece al gobernador por el voto de confianza y dice que lo recibe como un reconocimiento al trabajo serio, responsable y coherente. Ella venía de acompañar entonces en este momento al alcalde de Río Negro, el señor Jorge Rivas. Quiero hacer acá una corrección, dije asume la gerencia, no asume la gerencia, asume la dirección de control interno. Quiero hacer esa claridad y que es importante. Pues ella entonces, una rionegrera, estará entonces allí en este cargo, ha tenido varios cargos públicos y ha sido pues destacada justamente es por ese control financiero que tiene. Recordemos, usted María Andrea lo acaba de decir, ella quedó en esa terna a Contraloría General de Antioquia, pero finalmente pues por puntaje queda el señor Juan Carlos Herrera Toro como Contralor Departamental en Antioquia. Vámonos con tema de cárceles. Hay un mega operativo que se realizó con toda la situación de cárceles en el departamento de Antioquia, Juan. 124 operativos se hicieron a nivel país en las cárceles de los diferentes territorios. Pues bien, hay algunos resultados, incautaciones, hay algunos decomisos por parte de las autoridades competentes, pues de alguna u otra manera esto fue lo que dijo el director del IMPEC frente a ese balance de ese megaoperativo. Bueno, tenemos la mayor incautación de teléfonos, un promedio de incautaciones en el año son de 35.000, pero en esta sola operativa, en esta ocasión, incautamos 1.320 celulares, 1.750 SIM card y un promedio de 520 kilogramos de estupefacientes, como hace un momento lo vimos, diferentes tipos de estupefacientes, modalidades muy similares a las que se utilizan también en el mercado negro, que utilizan las mafias del narcotráfico afuera, en las calles, a través de ocultamiento, a través de caletas. Fue encontrado en uno de los baños de aquí en el establecimiento de La Picota, debajo del suelo. Un trabajo importante que se hace con los funcionarios del IMPEC para desmantelar esas mafias, esas redes criminales al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Y es que a través de todos esos celulares incautados muchas veces llaman a las personas a extorsionarlas o a decirles que tienen un familiar enfermo, que necesitan algún u otro recurso, así que las recomendaciones por parte de las autoridades es hacer caso omiso a ese tipo de llamadas desconocidas, incluso a denunciar. Volvemos a la Universidad de Antioquia porque allí se hicieron algunos nombramientos, además de la decisión que tomó el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia frente a esa renuncia del señor John Jairo Arboleda, pues también se dan unos nombramientos. Esto como parte del proceso de conformación del actual comité rectoral. La Universidad de Antioquia entonces anuncia la llegada de 3 directivos que asumirán en propiedad comunicaciones, regionalización y planeación. Hablemos entonces de comunicaciones. Natalia Restrepo Saldarriaga. Ella está al frente de la Dirección entonces de Comunicaciones según la resolución rectoral 00029 del 23 de enero del presente año. Se encuentra vinculada como profesora asociada adscrita al pregrado de periodismo de la Facultad de Comunicaciones. La actual directora cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema de comunicaciones. Vámonos para otra mujer, ella es Juliana Gómez Zapata, queda como directora de regionalización. Ella es doctora en Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, magíster en Ciencias Contables, Contadora Pública y socióloga por la Universidad de Antioquia. Terminó recientemente una estancia postdoctoral en Ciencias Sociales en el Alma Mater. Bajo la misma resolución, pero con número 32, es decir, 00032, de la misma fecha, 26 de enero de 2026, fue nombrada entonces para el cargo de directora de regionalización, desde donde acompañará entonces el fortalecimiento de la estrategia del campus y la presencia regional de la institución. Es profesora actual
titular de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia. Y finalizamos entonces estos nombramientos con Fabián González Echavarría, director de Planeación. Se venía desempeñando como docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Él ha estado vinculado al alma mater desde el año 2005 en calidad de profesor titular de tiempo completo al Departamento de Ingeniería Industrial. Es doctor en Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, España, magíster en Economía por la Universidad de Antioquia y especialista en Finanzas Corporativas y Mercados Capitales por la Universidad Pontificia Bolivariana. Lo eligen bajo la resolución rectoral número 00026 de la misma fecha, 26 de enero del año 2026. Ahí está entonces la información, los nombramientos que se dan al interior de la Universidad de Antioquia. Vamos a un pequeño corte, ya llegó Nacho Mejía, estaba muy perdido, ya llegó nuevamente los viernes a acompañarnos aquí en Antioquia Amanece. Antioquia Amanece es un programa informativo, de debate y de opinión. No se pierdan nuestras emisiones diarias, lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Allí les contamos noticias de ciudad, orden público, departamento, política y todo lo que usted desea conocer. Las controversias entre líderes y gobernantes políticos las tratamos. Vamos hasta el fondo para mostrarle la realidad. Las papas calientes son denuncias ciudadanas, siempre con evidencia y control. Preguntas que pueden ser incómodas. El análisis y las reacciones de todo el ajedrez político lo encuentra aquí en Antioquia Amanece y a través de sus redes sociales con estilo propio. Panorama político con Nacho Mejía. Piquémosle la lengua.
Y a esta hora, como ya les anuncié, Nacho Mejía de Panorama Político. Nos estaban preguntando por él, pero también sacó unos días de vacaciones y ya está acá nuevamente. Nachito, buen día. Qué bueno saludarla, muchachas. Feliz ustedes. año. Feliz año a ¿Qué me ustedes. trajo los Reyes Magos en su casa? Allá lo tengo guardadito. Ah, Allá está bueno. guardadito. No sé qué es, pero está guardadito en la nevera, en la nevera. Eso está muy bien. ¿Cómo le Oiga, fue en vacaciones? Juanpa, qué bueno para ustedes. Estuvo bien diciembre. No faltó la famosa gripa esa. Así. Casi nos mata, pero ahí ya salimos de esa y arrancó enero. Y en enero ha habido muchas cosas. Así en la campaña política de Antioquia y claro, en lo presidencial. Pero hay una cosa que hay que decir. Tema libre, dele pues. Sí, hay que ver una solamente para situar lo que es el 2026. El 2026, 2 puntos, goles y votos. Este va a ser el Mundial de Fútbol y las elecciones en Colombia. Se van a cruzar. Aquí goleadas va a haber y también derrotas en política y en fútbol también. No, pero Es un el año muy Mundial no fútbol. es mayo. Junio Ah, sí, también. sí, sí. O sea, va a ser un año muy emocionante porque goles y votos va a haber. Y hay muchas noticias en realidad, todo lo que ha pasado en la campaña electoral a Senado y Cámara en Antioquia, mucho movimiento. Yo titulé estos días o empecé una nota diciendo que está muy entretenida. Ha pasado de todo. Lo de James y Natalie, el suarismo se quedó sin candidato, se retiró Jan Zuluaga, lo de Gonzalo Mesa, después de tantos años acompañando al Partido Liberal, ya pegó. Para el conservador. Volvió a su origen casa, y sí. respaldando a un grupo conservador como el de Itagüí. Llegó Aguinaga donde Lina. Que yo, Laura y Aguinaga, muy interesante, Lina. apareció, está lo de Nico y los Jiménez. ¿Se acuerda cuando estuvimos en el acto allá? Nicolás Albeiro y Felipe Jiménez. Correcto, ¿de acuerdo? eso fue, parecía una guerra. Ah, no, eso nos da para un programa. Vea Nacho. todo lo que pasó. Y mal. Queremos y Abelardo. Bueno, eso ya estaba hablando primero lo de... con esa lista porque Lo de Senado y Cámara, ¿cierto? Eso el que entienda Espere, la le letra. faltó aquí. ¿Cuál? Cabal CD. Ah, bueno, esa porque... ¿Se va a acabar del CD o no? Esa- ¿Sí o no? Diga de una vez, ¿sí o no? Pues esos amagos de todo el día, que hubo cartas, que no hubo cartas, que declaraciones, Uribe la mira calladito, y esa señora bien brava, yo creo que está ida. Bueno, escoja pues. No, Empiece. hay de temas, hay muchos temas. Hablemos de... Venga, por ejemplo, lo de Natalie, ayer se presentó, ¿cierto? Sí. Y dando noticias de ella, indudablemente la presentación de James Gallegos, que ha sido un muchacho que ha animado las elecciones de Cámara en los últimos 8 años y no pudo llegar, lástima. Hace 4 años se les dijo, se les advirtió, se les comentó, hombre, únase con Misael y ustedes. Bueno, ya Misael cogió para otro lado, pues es bastante complicado. Y vaya, ¿qué se va a hacer? Y vaya, ahí está resolviéndose sus líos y creo que está de testigo estrella de la Fiscalía. María. Entonces como que va a haber cositas. Y lo de Natalie es su optimismo de los 50.000 votos. Fue la persona que mediante afiches y vallas en la ciudad se mostró ya respaldando una candidatura presidencial. La costumbre es que los partidos oficialmente tomen las decisiones presidenciales y no los candidatos, pero bueno, hay 2 candidatos. Aquí en Antioquia creemos, todo el movimiento creemos, y Natalie que está con Abelardo. O sea, muy interesante todo lo que pasó en enero en términos de Congreso y Senado y también los presidenciales. Creemos con Abelardo y lo de Natalie también con ese candidato. Además y lo de Julián Bedoya con Roy. Se la está jugando toda con Roy. De Roy se dicen muchas cosas, que van a sacar a Cepeda de hoy a mañana de la consulta. Vamos a ver, pues uno con Roy, con el 1%, pues uno no sabe. Vamos a ver después de las consultas de marzo, a ver si alguien suena, tanto de la una como de la otra, alguien le compite, por ejemplo, a los candidatos que hoy están punteando, como el señor Abelardo de la Espriella y Cepeda hasta el momento. Entonces vamos a ver qué pasa, pero en Antioquia estos candidatos y estos partidos ya van a tomar, o sea, se
se está abriendo el panorama político. Se está decantando. ¿Y cómo ve esa llegada de Creemos, de todo el equipo de Federico Gutiérrez a la campaña de Abelardo de la Espriella? Hicieron ahí un evento en Plaza Botero. Bastante flojo. La convocatoria no fue la mejor porque hay que pensar también en el día y en la hora. Un miércoles, día laboral. Y apenas lo avisaron 24 horas. Exacto. Después. Entonces, ¿cómo ve esa adhesión de Creemos a la campaña de Abelardo? Es muy fácil. Mire, hay partidos que están viendo, se están moviendo con base en las encuestas. El señor Abelardo de la Espriella, que para mí, yo no sé quién es. ¿Error o acierto moverse en torno a las encuestas? No necesariamente es un error y tampoco es un acierto. Pero muy arriesgado, porque uno no sabe de marzo a mayo, los 2 meses definitivos para la selección de primera vuelta, si dos candidatos se caen. ¿Usted imagina que este candidato se caiga como cayó ahorita la peleadora de siempre, la periodista? Vicky Dávila. Ya no se puede ir. Por ahí también está agarrada con otra por ahí. Con Marta Peraza. Con esa, ay María, con esa y por allá. Vaya, es peligrosa. Entonces ¿Es desacierto la llegada de Creemos a Abelardo o cómo lo ve? Riesgoso, perfecto. porque uno no sabe si... Pero de todos modos, hasta el momento sigue arriba, está muy generando bien, opinión. Está saliendo bien las encuestas, por ahora como la clave. Ahora, ideológicamente se identifica. Yo no creía que Creemos era tan de extrema derecha, porque es que ese señor, sí, los anuncios son de una extrema derecha muy fuerte, monteriana, y esa gente de allí. Entonces Creemos, ideológicamente está de acuerdo, con eso se ubica indudablemente como un partido totalmente, se ratifica, se reafirma, confirma el hecho de que es un partido de derecha y que es de los mayores opositores al gobierno de Petro y a los candidatos que puedan representar al pacto histórico para la presidencia. O sea, se identifican totalmente y ellos ya se la están jugando total. Ahora, ¿qué secuelas? Para favorecer la lista al Senado y Cámara tendrá una decisión de esa. ¿Será favorable? ¿Le dará más votos? ¿Le quitará votos? Eso se verá. Eso ya es muy difícil saberlo, pero que tiene efectos en los resultados electorales de sus listas, lo va a tener. Venga, vamos chuleando acá. ¿Qué pasó con Jan Zuluaga? ¿Por qué se retiró? Venga, yo había desaparecido totalmente de la escena política de Antioquia el suarismo. Se movía en Bello, pero sin candidatos. Este muchacho es un profesional, es sobrino de Olga y de Oscar Suárez, que han sido senadores de la República, y se presentó. Yo hablé con Olga, estaban interesados en mantener la candidatura de él dentro del Partido Conservador, ocupaba el segundo renglón en la lista, cuando de pronto esta semana... que no va. Es más, habíamos convenido una conversación con él para conocerlo bien, cuando ahora esta semana saque un comunicado pues, con las palabras de siempre, pero dice de que a raíz de las estructuras tan fuertes que hay políticamente en todo en este juego electoral, no hay ninguna posibilidad. Hay 4 equipos del Partido Conservador peleando una curul en Cámara de Representantes. ¿Cuántas curules le pone usted al Partido Conservador en Cámara, Nacho? Yo no me suelo comprometer con esas cosas que a usted le encanta, pero oiga, ellos tienen 3. Ellos sacaron 3. ¿Las mantienen o bajan? Tienen 3 y hay 4 candidatos. Tienen asegurados. Seguras 2. Y pelean la tercera para mantenerla. No está fácil. ¿Por qué? Porque Creemos, porque el Centro Democrático nuevamente ha tenido un nuevo aire con todo lo que le ha pasado, el juicio, la absolución a Uribe, la muerte de Miguel, la victimización de este partido. En Antioquia parece que la derecha antioqueña, ya lo demostró en el 23 con las elecciones contra Daniel Quintero y Petro, están así como erizados totalmente. La política en Antioquia y la derecha muy fuerte aquí. Entonces yo creo que el Partido Conservador en la Cámara Antioquia tiene las dos, pero todavía no está muy seguro. Peleando, pero con pelos en el alambrado, como Nacho, pero entonces... Pero sin decir nombres.
Nacho, pero entonces comparemos eso también con la subienda que está teniendo al parecer el pacto histórico. En ese momento tenemos 2 congresistas, pero recordemos que ellos realmente habían alcanzado a ver a 3, se les pierde una por allá en el año 2022. Por decisión judicial. Eso es, pero ellos al parecer en ese momento están teniendo una subienda, no sé si eso también les va a generar eco, lo de Iván Cepeda que está punteando en encuestas, hay al parecer unas nuevas caras, unos influencers que están arrastrando muchos votos. ¿Usted cuánto le pone al pacto? El pacto histórico va a mantener una vigencia en el Senado de la República. Yo ayer, ustedes conocen a Manuelito, el que trabajó toda la vida alrededor de José Prieto, me lo encontré ayer y tenía unas proyecciones de los resultados para Senado, y el pacto está peleando con el Centro Democrático la primera votación para Senado. Ahora, de Antioquia, la consulta que hubo demostró que tienen unos votos en Antioquia. Y ojo, en Urabá, ese Bajo Cauca, y algunos sectores del sindicalismo de Antioquia que se han mantenido en el progresismo, en la izquierda, en esa metodología de alternativos, aquí tienen unos votos. Yo creo que ellos, yo le estoy dando no le estoy dando los 3 que sacaron, porque después... le estás poniendo los 2. Van a pelear los 2. curules. Van a pelear. En general, yo me atrevo a decirles una cosa, mire, 5 o 6 Centro Democrático, creemos tiene 2 seguras y va a pelear la tercera, el conservatismo 2 y pelear la tercera, el Partido Liberal saca 2 más, las coaliciones, veo muy fuerte la coalición, veo interesante la coalición del Partido de la O, Cambio Radical, Oxígeno y Salvación Nacional. Tienen una y pueden pelear las 2. Ahora, recordémosle a la gente, el umbral estuvo en casi 70.000 votos hace 4 años, va a subir a 90 por una curul. Para uno lograr una curul en una de estas listas, de esas 11 listas que tiene la Cámara de Antioquia, va a tener que sacar 90, para 180.000 votos o 200. O sea que eso hay que moverse, y ese moverse y electorado. Y o sea que estamos en lo mismo, Nacho. A ver, yo voy a hacer también el recuento. 5. Entre Centro Democrático y Creemos, los voy a juntar. Pongámosle 9. Pongámosle 9. 5 y 3. 8 y 9. Bueno, yo le pongo, 9. listo. Partido Conservador 2, Liberal 2, Pacto Histórico 2, Coalición Cambio Radical, la U, Oxígeno, y esto 1. Ahí da más o menos. Ahí están las 17. Ahí están los 17. ¿Ya contaron de esa coalición verde? Sí, esa. A ver, más despacio para que la gente tome nota. No, usted habló de Cambio Radical. Sí, más despacio. Bueno, voy. Es mejor la coalición de Cambio Radical, y lo mejor, hay mejores integrantes que la ahí. verde y la otra, sí. Y hay unas muy bien redactaditas allá metidas. Bueno, vean. Centro Democrático y Creemos, pongámosle 9 curules. Estamos hablando de Cámara de Representantes. Pero barájamela más despacio, porque estamos uniendo el Centro Democrático con Creemos. No, porque es la que se llama mayor número de curules. 7-2, 6-3, Sí, póngalo como ahora, quiera. ellos son muy optimistas, ellos dicen que van por 7. Yo no creo, yo creo que tienen 5. Centro Democrático. Centro Democrático. Ellos Miren, van por 7. yo en algún momento le puse 8. La entrevista a Hernán Cadaví, y ellos tiran 7 de una. En algún momento les puse 8. Con esta situación de la Foricabal, querida. Esperemos. Partido Conservador 2. Partido Liberal 2. La coalición U, Cambio Radical, Tienen una Salvación, hoy, una. Y Pacto 2. Y Pacto 2. Ya, así la está. otra, la coalición de los verdes, la coalición de Fajardo con Dignidad o con el Muy Viejo, yo la veo, yo no los veo, ni siquiera para sacar el umbral en Antioquia. Bueno, quedémonos en Partido Conservador, entonces. Bueno, y pasaron. Venga, una de las noticias fue, ¿se acuerda que hace a principios del año pasado, en la famosa reunión y presentación, ya oficializaron la candidatura de Juan Diego Gómez y Nicolás? Había una tormenta, porque con la familia Jiménez, o sea, con Pedro Jiménez, el papá, y Felipe Jiménez, más el diputado Juan Esteban, que andaba todo retrechero de que no, que sí, que no, que sí. Bueno, él como que ya no va a la asamblea, parece.
Listo, cuente pues. Entonces, uno de los hechos fue otro de las sorpresas ahora, cuando vemos las famosas fotos ya otra vez de Felipe al lado de Nicolás Albeiro, como que era más o menos como en la tormentica, porque de todos modos, yo creo que Juan Diego llegó a la familia y les dijo, oiga, ¿cómo vamos a trabajar desunidos? Uno y Felipe Jiménez, sin equipo político, sin estructuras políticas, era muy difícil. A enfrentar una Cámara de Representantes y salirse de un movimiento que ha tenido vigencia, que ha tenido resultados positivos en la política de Antioquia, aspirar por fuera. Entonces, parece que llegó la sensatez en la familia Jiménez, se volvieron a reunir y nuevamente fue uno de los hechos esa reconciliación y otra vez esa paz política en este movimiento que se será llamando ¿qué? Conservadores por naturaleza. Y ya ni siquiera están hablando de eso, Nacho. Yo le pregunté, bueno, ¿qué pasó con conservadores de vida? ¿Siguen conservadores de naturaleza? 100% antipetristas, no contestó, 100% antipetristas. Venga, pero me llama la atención del diputado Juan Esteban Villegas, ¿no vuelve a asamblea? Yo entiendo ya que una de las decisiones de él es ya no más asamblea. Y ya creo que va a ser Felipe. No le puedo creer. Creo que va a ser Felipe el candidato a la asamblea de ese movimiento. Y con eso se restablecieron las... Ahora le voy a decir cosas como esta. Está mejor por esta cosita que estoy moviendo aquí, en La Plata, lo que están ganando los diputados, que lo que están ganando los congresistas, más, eso dijo María Andrea esta semana. Más los que le rebajó Petro, y más lo que les quitan también por todo eso. Estos muchachos de la Asamblea ya quedan como en 35, 38 millones de pesos. Así es. Entonces, es mejor que ¿para qué me voy a enredar en Bogotá y pelear todos esos votos? O sea, que las regionales van a estar sabrosas. No, es que yo le cuento. Todo el mundo va a querer frente asamblea. Al desempleo político en Antioquia, aspirar a las 26 está muy rico. Está muy chévere, sí señor. Yo estoy mirando a uno de ustedes dos a ver qué se Vio, apuntan. a ver. Y Partido Conservador, equipo de Antioquia. Llegó entonces el concejal de Envigado. Oiga, lo de Gonzalo Mesa me llamó también mucho la atención. Por eso, uno de todos los movimientos que hubo en las últimas semanas, cuando lo veo también en la foto, está respaldando Gonzalo Mesa de muchos años, desde 1988, me acuerdo, concejal en Envigado, estuvo como 5 periodos, se retiró un rato, aspiró 2 veces a la alcaldía, porque había que ponerlo siempre para que, como siempre ganaban los liberales y se presentaba solamente Jorge Mesa o un candidato liberal, siempre ponían a Gonzalo ahí para que no quedara eso muy huérfano allá las elecciones en Envigado. Ahora, y siempre había acompañado el conservatismo, se pegó hace mucho rato el liberalismo a esa fuerza, al directorio liberal de Envigado, trabajan socios en el consejo y en el gobierno. Y ahora me da la sorpresa de que como que se volvió muy amigo del concejal del trujillismo en Envigado, Lucas Gaviria. Sí. Interesante muchacho, creo que va a ser candidato a la Asamblea. Sí. Va a ser, bueno. va a ser candidato a la Asamblea también, Lucas Gaviria también. Entonces, y el hecho es que en la foto aparece señalando el 4, o sea, está respaldando a Daniel Restrepo. Perfecto, sí, a la fórmula. Pero no está respaldando, todavía no va con Jaime. No se sabe, pues no han tomado decisión. Gonzalo Mesa, ¿qué me dijo? Pero sí. Que va a respaldar una Cámara Conservadora. Falta de sentarse pero con Jaime. sí, me llegó información de que sí. Va, yo creo que sentarse nomás. O sea, que ellos se ponen un poco creíditos para llegar cotizaditos allá. Perfecto. Hablemos de María Paulina Guinaga y Lina García Gañán. Me gustó mucho la reaparición pública de María Paulina. Estaba muy en los ostracismo, se había ido para la empresa privada. Yo recuerdo que al principio del gobierno departamental de este actual estuvo trabajando, no duró mucho allá, como varios que estuvieron allá. Estuvo en Viva. Creo que normalmente lo duró como 3 días, porque recordemos que se lo criticaron al gobernador de Antioquia. Le dieron mucho, y a ella también por ahí la trataron duro con eso, y ella se retiró. Está, por ejemplo, resolviendo situaciones familiares y está también en la empresa privada, parece. Pero es un hecho muy importante. Mire, lo de Lemos había perdido su gran aliado en el municipio de Medellín, que era Jesús Aníbal Echeverri, que ya es fiquista. Él hace rato fueron muy amigos de Federico Gutiérrez cuando fueron concejales y está en el gobierno de Federico, no está haciendo. Creo que él sí está respaldando a alguien dentro de Creemos. Creo que está respaldando a la candidatura de la hermana de
del alcalde y Diana. alguien de cámara, ¿no? Todavía no lo tengo muy conciso, muy concreto. Pero ahora está el hecho de que haya reaparecido esta niña respaldando a Lina. Lina es muy importante por el hecho de que reemplazó a Jesús Aníbal en los votos de Medellín que Lemos necesitaba también. Lemos siempre lo tiran a quemar y siempre saca 70.000 votos. 80.000 fue la última. y además es un excelente senador de la República en las comisiones de Hacienda Pública, tercera y cuarta. Muy bueno. Y él lo demostraron ahora en los últimos debates, donde tuvo un gran protagonismo en todas estas situaciones y encabezando la lista del partido de la U a nivel nacional al Y Senado. que ha mantenido el partido de la Buena Antioquia por muchos Lo años. lo ha porque si mantenido, porque eran con Germán Hoyos, pues Sí. Germán Hoyos ya se entregó a Creemos. ya. Entonces mire todo lo que ha pasado aquí. Y lo que viene. Y lo que Ya, falta. a ver, ya que se dé aquí en el último mes, esto se está moviendo bastante. Faltan muy como interesante. 28 días hoy. A partir de hoy, como 28 Son 28 días. días ya muy definitivos, donde la plata es la que va a jugar también mucho. 7:51 minutos de la mañana. Ustedes ahí quietos, no se muevan porque les vamos a contar a partir de este momento otra papa caliente, pero nos vamos para otro municipio, ubicado en el suroeste antioqueño, para que estén bien informados. En Antioquia Amanece, con estilo propio, le ponemos la lupa a los 125 municipios de Antioquia. Hablemos del municipio de Angelópolis, donde la comunidad, al parecer, algunos están bastante incómodos. Esto con referencia a unos cobros. Pues dijo la comunidad, especialmente algunos habitantes del corregimiento de la estación, expresan la inconformidad por el aumento del cobro del servicio de acueducto y por el cambio en la forma de pago de la factura. Según la comunidad, durante años el pago se hacía de manera presencial en el corregimiento porque para muchos residentes desplazarse hasta el casco urbano es difícil. Señalan que el transporte hacia el pueblo no es frecuente y que en algunos casos los vehículos pasan cada 2 horas. Pues bien, en estas facturas muestran los ciudadanos que se generó un aumento. Antes podrían pagar para acueducto de alcantarillado sumas de hasta 10.100 pesos, pero después, dicen ellos, según sus facturas, pues que esto les ha aumentado considerablemente. Tienen facturas de 133.700 y otros valores. Ahora bien, la alcaldía del municipio de Angelópolis dice lo siguiente. La alcaldía se pronuncia y explica que este aumento en el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado pues tiene que ver con el cambio en la forma de pago para algunas zonas rurales, especialmente en el corregimiento de la estación. Miren, según el comunicado oficial, el municipio es el prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tal como lo establece la Ley 142 de 1994. Por esta razón, explica la administración de Angelópolis que las tarifas se calculan con base en los costos reales de operación y deben ser reportadas a los entes de control. Además, dijo la alcaldía que en el año 2018, y recordó incluso, se hizo el primer estudio tarifario y el metro cúbico de agua en ese año quedó a 722 pesos. Sin embargo, el ajuste debía actualizarse en 2023 y se hizo realmente en 2024. Con esa actualización, el metro cúbico quedó en 1.770 pesos y por lo tanto empezó a aplicarse en el año 2025. Esa es la razón de fondo del cambio en el aumento de la facturación. El municipio además asegura que con ese ajuste se logró mejorar condiciones laborales del personal, fortalecer la operación del sistema y garantizar una prestación más segura y continua. También explicó la alcaldía de Angelópolis que en el servicio de aseo hubo cambios por cierre del relleno sanitario, lo que obligó a trasladar los residuos a otro lugar, aumentando además los costos de transporte y disposición. Y finalmente, en referencia a lo que tiene que ver con el cobro, la alcaldía aclaró que dejó de hacer un recaudo presencial en efectivo en el corregimiento de la estación por razones de control interno y seguridad y manejo responsable de los recursos públicos. En su lugar, reiteró que existen opciones de pago como los PAC, Bancolombia, consignaciones y puntos disponibles en el territorio, pero también anunció la administración que avanza en nuevos mecanismos como pagos por PSE, convenio con Gana y canales de atención. Aún así, la comunidad sigue inconforme. La papa caliente con que ir a la salida. A propósito de que Nacho habló de platas en tiempos de campaña, pues por estos días las entidades a nivel nacional están corriendo con temas de contratación y esto porque inicia la ley de garantías el día de mañana y pues a propósito
se suspende todo lo que tiene que ver para evitar supuestamente actos de corrupción en torno a la contratación. Sin embargo, el concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Alejandro Ebedud, pues hizo una denuncia pública, dijo más de 9.000 millones para logística, pauta, souvenir, auditorios, tarimas en plena campaña. En este momento a Gustavo Petro le da por gastarse 9.000 millones de pesos en comunicaciones. Justo hoy, a las 2:42 de la tarde, firman un contrato millonario en Prosperidad Social para fortalecer su plan estratégico. A las puertas de la ley de garantías en plena época electoral. Nos salen con este zarpazo al erario, creen que somos bobos. Esto huele a campaña financiada con el bolsillo de todos. Estuvimos mirando unos documentos, unos pantallazos y aquí se dan los nombres. Miren, información del procedimiento, Prosperidad Social, precio estimado total, 9 millones de pesos, más de 9 millones de pesos. Número del proceso, el título es fortalecer acciones del plan estratégico y comunicaciones para garantizar y transparencia el derecho a la información y a la ciudadanía. En la descripción está fortalecer las acciones del plan estratégico de comunicaciones para garantizar toda esa transparencia. Contratación directa es el proceso y pues de acuerdo a lo que dice en la identificación del contrato a celebrar, el plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar recursos. Imagínense, hasta agotar recursos. Puede que se agoten los recursos de aquí a junio. Y también dentro de esa descripción está que va auditorio, capacitador, souvenirs, estaciones de café, refrigerios, almuerzos, pantallas, monitores de apoyo. Mejor dicho, esta es la denuncia que hace el concejal Alejandro Ebedud en torno a lo que tiene que ver previo a la ley de garantías. Y esto parece que se va a dar en muchas entidades. 7:56 minutos, Nacho, para finalizar, ¿qué vamos a leer esta semana entonces? Aparte de todo lo que hemos analizado ya, obviamente. Claro, yo tengo varias, para este fin de semana me dedicaré a yo estoy cubriendo básicamente, como el portal se llama Panorama Político, la política electoral. Estoy dedicado exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la campaña Cámara y Senado y voy a seguir con varias entrevistas que tengo ya hechas. Voy a presentarlo, hacer la presentación ayer de todo lo que dijo Natalie Vélez en su presentación ante varios periodistas y seguiré con eso, presentando candidaturas y muy pendiente de todos estos movimientos que se están dando para el último mes. Así es, nosotros muy pendientes, Nacho, de Panorama Político, para que usted también bien informado. Y llegó otra rionegrera a la Alpujarra, eso como que uno por allá y eso es puro caché, colorados todos por allá. ¿Quién? Ah, no, Laura Marulanda. La de Laura Marulanda, ya. ¿Y le quedó bien lo que se hizo la última vez allá en el hospital? ¿Le quedó bien o qué? Nacho, por favor. Nosotros nos vamos por hoy, regresamos el próximo lunes, 6 en punto de la mañana, con toda la información, con todas las noticias. Pero recuerden que como trabajamos 24/7 para todos ustedes, estén muy pendientes de nuestras redes sociales durante todo el fin de semana. Feliz fin de semana para todos, nos vemos el lunes. Aquí termina Antioquia Amanece. Nos encontramos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, a través de nuestras redes sociales.